Muy buenos días tengan todas y todos, amadas, amados hermanos, consecuentes cada domingo, cada semana con nosotros en nuestra casa de oración Cristo es la Roca. En esta ocasión nuevamente desde nuestros hogares y en especial hoy desde mi hogar, como siempre lo estamos haciendo, reunidos juntos y en armonía, aplicando lo que Dios nos dice en su palabra, que tenemos que ser obedientes a las normas, a la ley del hombre también, porque tenemos que sujetarnos a las ordenanzas humanas para poder nosotros dar testimonio de que somos cumplidores, de que somos obedientes y que tenemos una vida de orden, hermano. Así que una vez más, bienvenidos a este humilde servicio que hacemos desde nuestras redes sociales. Y hoy el tema que vamos a tratar es la gracia. Vamos a hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que nos dio Jesús a través de la redención, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Jesús resucitó, nos dio poder y autoridad para llenarnos de su gracia, porque es la gracia la que nos sostiene, es la gracia la que nos da la salvación y la vida eterna. Pero da tristeza decir que hay muchos cristianos hoy en día que descuidan la gracia, descuidan ese don inefable, ese don hermoso que Dios nos regaló, porque esa es la gracia, es un don, un regalo de Dios, un regalo gratuito, mi hermano amado, que usted recibió cuando recibió a Cristo. Y esa gracia es la que el apóstol Pedro nos dice que somos nosotros sus hijos, los hijos de Dios, los administradores de la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos administradores. Y yo quiero que usted hoy entienda primeramente dos cosas. Lo primero es qué es la gracia, que es el regalo inmerecido que Dios nos dio a través de su Hijo en su muerte y resurrección. Esa es la gracia. La gracia es el don que nos da la salvación y la vida eterna. Es el regalo de salvación y vida eterna que nos dio Jesús a través de su muerte y resurrección. Pero nosotros, sus hijos, que somos receptores de esa gracia, somos salvos por ella, porque solo por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. No es una religión lo que te va a salvar. Lo único que te puede salvar y dar vida eterna, mi hermano que me estás escuchando, es aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Cuando tú recibes a Cristo, recibes el don de la gracia y también, por supuesto, recibes el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que te va a ayudar a ministrar y administrar la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ese es lo primero que tú tienes que saber, qué es la gracia, mi hermano. Pero lo segundo es mucho y quizás igual de importante. Tienes que saber administrar la gracia, tienes que saber que Dios te dio esa gracia para que tú la administres, para que, como lo dice el apóstol Pedro, seamos administradores de las muchas formas de la gracia. Y de esas muchas formas de la gracia, de esa multiforme gracia que yo te quiero hablar en esta mañana hermosa. ¿Y por qué te quiero hablar de la gracia, mi hermano? Porque estamos en un momento difícil, una situación que estamos viviendo todos los cristianos y no cristianos, que estamos pasando por una situación que nos obliga a quedarnos en los hogares, que nos obliga a restringirnos, que nos obliga a no poder ir a la iglesia, al sitio donde nos congregamos. Pero sí sabemos que la gracia se mantiene allí donde estemos. ¿Sabe? El apóstol Pablo en cierta ocasión le pidió al Señor que le quitara un aguijón en su carne, porque era una enfermedad que él tenía. Pero ¿sabe algo? El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi gracia te sostiene, y en tu debilidad yo me voy a fortalecer. Perdón, por eso el apóstol Pablo fue capaz de decir: ahora más bien me gozo en mis debilidades, para que la gracia de Dios se perfeccione en mí. Y sabe lo que ocurrió, mis hermanos, que mucha gente no entiende estas cosas. El apóstol Pablo siguió trabajando en la obra del Señor, siguió haciendo viajes misioneros, siguió conquistando almas. Pero ¿por qué lo hizo aún con su enfermedad? Yo te estoy diciendo en esta mañana que yo no sé qué puede hacer Dios con tu vida si estás enfermo y necesitas salud, si estás necesitando una provisión. Pero te voy a decir lo que el Señor le dijo a Pablo: bástate la gracia del Señor. Y esa gracia te va a ayudar a soportar las pruebas, a salir adelante, a no desmayar. Por eso el apóstol Pablo fue capaz de decir:
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dejando ciertamente lo que queda atrás. Yo prosigo a la meta, porque Pablo podía proseguir a la meta como tú y yo lo estamos haciendo hoy en día, aún en la enfermedad, aún en las situaciones adversas. Sigamos y proseguimos a la meta, que es Cristo Jesús, dador de gracia, dador de vida. No importa la situación que podamos estar pasando, mi hermano. Si la gracia de Cristo te sostiene, bástate la gracia del Señor. Y de esa gracia yo te quiero hablar hoy un poco, ¿sabes? Primeramente, ¿quién la recibe? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que la palabra diga en dónde pueda decirlo, que nosotros vamos a recibir de la gracia del Señor? Déjame decirte, mis amados hermanos, que en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el mismo rey David, decía en el Salmo 84:11, yo quiero que tú lo puedas ubicar en tu Biblia, allí si me estás prestando atención. Dice la palabra en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Fíjate lo que dice el salmista, sol y escudo es Jehová Dios. Dios es la luz y es nuestra fortaleza. Y después dice, gracia y gloria dará Jehová. Gracia y gloria dará tiempo futuro Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, ¿a quiénes va a dar el Señor gracia? A los que andan en integridad. Mi hermano, si tú eres hijo de Dios, si tú aceptaste a Cristo, el llamado a que tú andes en integridad está dado desde el principio de los siglos, allá desde el Antiguo Testamento. El Señor le hace una promesa a través del rey David a cada uno de nosotros, que dará gracia y gloria, dará gracia, mi hermano, porque esa es la gracia del Señor, la que aún sin merecerla, Él nos las dio a través de Cristo. Por eso el tiempo del verbo en el que aparece el Salmo es futuro, porque es una promesa para nosotros, para los que recibimos al Señor como nuestro Salvador. Entonces, ¿quién es merecedor de la gracia? Todo aquel que la quiera recibir. Si tú quieres ser merecedor de la gracia de Dios, que te va a alimentar, te va a sustentar, te va a proveer, te va a ayudar a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tienes que aceptarlo como tu único y suficiente Salvador personal. Ahora bien, ya entendiste a quién se le da la gracia, a todo aquel que la quiera recibir. Es un don gratuito, es un regalo de Dios. Pero también tenemos que nosotros, los que la recibimos, capacitarnos, hermanos. Porque la gracia de Dios te capacita. ¿Sabías eso? Busquemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, verso 12, para que vea usted lo que dice el Señor allí. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 12. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 12. Fíjese lo que dice el Señor allí. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pedro, y yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Pero todos, dice la Biblia, todos, escuche bien, dice la Biblia también que todos somos de Cristo cuando recibimos. Usted antes podía haber sido de Pablo, podía ser de Pedro o de Apolo, pero la palabra nos dice que somos ahora de Cristo, no somos del hombre, no somos de una filosofía, pertenecemos a Cristo. ¿Y sabe lo que nos convierte eso, mis hermanos, cuando somos de Cristo? Nos convierte en receptores de la gracia del Señor. ¿Y para qué utilizar esa gracia? ¿Cómo utilizarla? ¿Cuándo utilizarla? Dice en el versículo 12 del 2 de Corintios 1:12, dice, porque nuestra gloria, escuche bien, es esta. Escuche, ¿cuál es la gloria que nosotros debemos buscar? Esta es la gloria que debemos buscar. Que nuestro testimonio, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Fíjese quién está diciendo esto. El apóstol Pablo a una iglesia rebelde, a una iglesia de Corinto, donde el mismo Pablo le hace entender a cada uno de ustedes, como nos lo hace entender hoy a nosotros el Señor a través del Evangelio, hermanos amados, que tenemos que andar con sencillez, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, porque hablamos palabras, no nuestras,
nuestra, hablamos palabra de Dios. Y esa palabra tiene que estar sazonada con la gracia del Señor, para que haya Dios en nosotros humildad. Porque escuche bien lo que voy a decirle. Y con esto quiero terminar quizás un poco esta reflexión para que usted pueda meditar en ella. Y es que la gracia del Señor, hermanos amados, también puede ser hecha inútil. Lamentablemente, usted puede estar lleno de la gracia del Señor, pero si no la sabe usar, déjeme decirle que puede perder la gracia también. Puede ser hecha en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. Fíjese lo que dice el Señor allí. Vamos a ubicar 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. Dice el Señor: así pues, nosotros como colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermano, hoy es el día aceptable para el Señor. Dios quiere que tú lo recibas en tu corazón, pero con un corazón dispuesto a recibir también la gracia del Señor. Y esa gracia es la que te va a dar salvación y vida eterna. Pero tienes que aprender a usarla, tienes que aprender a conocerla, tienes que aprender a que no sea inútil en tu vida, que no sea una religión más, un dogma humano, que no sea una filosofía que te creas tú que pueda llevarte a una condición de vida mejor de la que puedas tener o querer tener. Solo en Cristo, mi hermano amado, está la gracia. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Llénate de la gracia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llenándonos del Espíritu Santo de Dios, que nos guía, que nos enseña y nos dice las cosas que tenemos que hacer y cómo hacerlas a través de la gracia, porque somos administradores de la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo se administra y cómo se guía, cómo se dirige a través del Espíritu. La palabra nos va a enseñar. Escudriña las Escrituras, estudia la Biblia, ora todos los días y medita en su Biblia, en tu palabra, Señor. Medita en su palabra para que, aun cuando fueres viejo, si eres joven, nunca te apartarás de ella. Que Dios bendiga tu vida, mis hermanos, que el Señor permita que podamos pronto volvernos a estrechar las manos, abrazarnos y besarnos, como lo dice la palabra, con ósculo santo, porque el pueblo de Dios no se va a rendir. Seguiremos adelante y seremos siempre más que vencedores, porque la gracia del Señor nos aliviará la carga y nos bendecirá y fortalecerá nuestra vida. Amén. Que Dios me lo bendiga.